Tengan todos y todas muy buenos días. El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, SANIPES, les da la más cálida y cordial bienvenida al primer día de la jornada de webinar Alimentos Inocuos ahora para un mañana saludable, en el marco del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 2021. Se estima que anualmente se reportan 600 millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos, afectando la salud humana y la economía mundial, en especial a las poblaciones vulnerables conformadas por mujeres y niños menores de 5 años, así como a poblaciones afectadas por conflictos y migración. En ese contexto, mediante resolución 73-250, el 20 de diciembre del año 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar el 7 de junio como el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos y cuyo motivo es el que nos convoca el día de hoy. Para mantener la inocuidad de nuestros alimentos debe alcanzarse un alto compromiso en materia de la inocuidad alimentaria a nivel político, económico y científico. En ese marco existe la necesidad que las inversiones en inocuidad alimentaria comprendan una visión de futuro y respondan a la situación de cada país. Voy a dar la bienvenida a nuestro primer ponente, al doctor Nelson Aldalov, consultor internacional. El doctor Nelson Aldalov es doctor en veterinaria, con sólida formación práctica y académica en tecnología, procesamiento, control de calidad y mercadeo de alimentos y productos pesqueros, marítimos y acuícolas. Amplia experiencia laboral en redacción, presentación, ejecución y administración de proyectos. Trabajó en Infopesca, también como es director del Servicio de Inspección y Control de Calidad del Instituto Nacional de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca de Uruguay y consultor internacional de FAO, UNODI y diversas entidades y empresas privadas desarrollando capacitación, elaboración de ejecución de proyectos en áreas de tecnología, desarrollo de productos con valor agregado, implementación de sistemas de control de calidad como HACCP y entre otros, en varios países, incluido a Perú. Le damos la bienvenida y el día de hoy nos presenta el tema Inocuidad en la región de Latinoamérica y la Red Panamericana de Inspección, Control de Calidad y Tecnología de Productos Pesqueros. Muchas gracias y adelante, doctor Nelson Aldalov. Gracias a ustedes. Quiero agradecer en particular al Ministerio de la Producción y agradecer a SANIPES por este honor que hacen al invitarme. Yo tengo un vínculo con Perú de muchos años. La primera vez que tuve oportunidad de viajar a su hermoso país fue en el año, si no me equivoco, 90-91, que fui consultado, como consultor de FAO, de Naciones Unidas, cuando fue el brote de cólera. Me acuerdo que fuimos con un colega brasilero y prácticamente la última vez, el último proyecto, desde el 91 hasta el año pasado o hasta el 2019, constantemente estuve trabajando en proyectos en Perú. Le decía el último, 90 y 2019 fue en Iquitos y fue un TCP sobre alimentación escolar. Conozco las instituciones de Perú. Fíjese que en aquella época que nosotros íbamos, quien estaba a cargo de la seguridad o sanidad alimentaria, en ese momento era el Ministerio de Salud. Después fue cambiando y bueno, siempre mantuvimos un vínculo muy unido con Perú. Ya les digo, trabajamos en Paita, en Chimbote, en Lima, en Tacna y 3 años en Iquitos. Tuve la suerte de dirigir un proyecto. Por otro lado, que el otro tema que lo voy a vincular desde el principio, es la existencia de la Red Panamericana de Inspección y Control de Calidad de Productos Pesqueros. Esta red tiene origen en el año 69, yo ahí no participé, en un congreso internacional que se hizo en Canadá, en Halifax. Y después, en el año 89, se crea la red latinoamericana con la participación de, digamos,
personas de prácticamente todos los países de la región. La red panamericana no es una red institucional, no es una red de organismos, si bien los organismos participan, es una red de personas vinculadas a la inspección y al control de calidad. Ahí cualquiera tiene su voto, su voz, y la red ha realizado un lindo trabajo de relevo, hemos juntado mucha información a través de la red, lo que nos permite dar hoy ahora, que es lo que voy a hacer, un panorama de cómo está la situación de la inspección en América Latina. La red además tiene apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, de Infopesca y de los gobiernos, obviamente. En conceptos generales, en los últimos 20 años se ha hecho un esfuerzo muy grande en los países orientado y dirigido a mejorar el nivel de productos pesqueros, particularmente dentro de los alimentos, pero destinado fundamentalmente a la exportación. Una de las cosas que está un poquito, quizá a medio camino, depende de qué país, yo voy a mostrar fotos, nadie se sienta aludido, son fotos de varios países, de varias situaciones, pero la primera pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde viene el pescado que consumimos? Que consumimos nosotros los latinoamericanos. En Uruguay, por ejemplo, es muy común el mince, el grated o el desmenuzado de sardina peruano. También se consume producto brasilero. Entonces hay un mercado interregional que tiene características muy particulares. Pero ¿de dónde viene el pescado que consumimos los latinoamericanos? Gran parte, no hay números ni cifras, como tampoco hay números ni cifras, lamentablemente, de las enfermedades transmitidas por los productos pesqueros en todos los países de la región. Muy pocos países llevan estadísticas, hay algún dato, pero ¿cuántas personas se enferman? ¿Cuántas personas son afectadas? ¿Cuántos niños? No tenemos los datos. En cuanto a la pesca artesanal, podemos dividirla en pesca continental y pesca marítima, digamos. La pesca continental, el 100% es artesanal. O sea, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando en Amazonia, en Iquitos, el 100% de la pesca que se consume a nivel local es artesanal. Aunque últimamente con determinadas especies como el paiche o alguna otra, algunos surubí, algunos bagres, hay cierta tendencia a cuidar esos productos porque van destinados o se están queriendo destinar para la exportación. ¿Cómo llega un pescado artesanal al plato de un consumidor, ya sea nacional o regional? Y vemos ahí en ese esquema que está ahí dibujado, que está simplificado, que pasa por una cadena complejísima. Hay intermediarios, acopladores, mayoristas, distribuidores locales, distribuidores regionales. Se da el caso en algunos países, conozco los países, no los quiero nombrar, pero que el pescado de repente recorre 1.000 o 2.000 kilómetros por camión para ir del lugar donde se pesca a la capital, a un gran mercado, y después de esa capital volver a esa ciudad o ese pueblo para ser consumido. Eso es una de las cosas que pasa en la realidad en los mercados internos. Es complejo y está en general muy centralizado en los grandes, bueno, en la ciudad de Amazonas pasa eso. El pescador lo pesca, lo lleva a la ciudad, Iquitos por ejemplo, y de ahí después lo distribuye y vuelve a su lugar de origen. Y eso sabemos todo, no me voy a explayar, pero que es pérdida de calidad y aumento del riesgo de contaminación o de lo que fuera,
y pérdida en calidad y en riesgo de ese producto, y el producto paradójicamente se encarece. O sea, en la pesca pasa algo muy extraño. El pescado más fresco, el recién salido del mar, el que yo podría comprarle al pescador, ese es el más barato. El más caro es el que más sufrió y el que tiene peor calidad. Después, si quieren, podemos discutir un poquito más esto. La pesca industrial también es una proveedora hoy por hoy de los mercados internos, y la pesca industrial se ha establecido y está ocupando grandes nichos, sobre todo en las grandes superficies, ya sea de productos frescos, pero sobre todo en productos congelados. Eso hace unos 20, 25 años no se veía tanto, pero hoy por hoy todas las ciudades tienen sus supermercados con sus góndolas de productos congelados producidas por esa pesca industrial y esas grandes industrias elaboradoras. También la pesca industrial es una productora enorme de conservas, que además en esta época terrible de pandemia, hemos hecho unos estudios con Infopesca del consumo de pescado en el año pasado, en este año, y obviamente ha aumentado el consumo de productos en conserva. Seguramente debido a la dificultad que tiene la gente para salir a comprar, entonces para encargar por una compra telefónica o como fuera, la gente prefiere, y además para proveerse en su casa, por el hecho de que la conserva dura mucho tiempo, para proveerse en su casa de productos y tener stock. Eso es un dato interesante, no pasaba así hace unos años, pero hoy por hoy las conservas ocupan más espacio en los anaqueles de las casas. La otra fuente de productos pesqueros para los mercados internos es la acuicultura. Hay que hacer una aclaración, que el mercado, como dice ahí en rojo, en general no distingue el pescado de acuicultura del pescado de captura. ¿Eso qué significa? Que yo como comprador o como cliente difícilmente sepa distinguir uno del otro. En general no en todos lados se nomenclatura si es pescado de acuicultura, y la acuicultura está penetrando en los mercados, está ocupando nichos, todos conocemos la importancia, pero la acuicultura conlleva quizá, y no estoy hablando mal de la acuicultura, yo soy un promotor de la acuicultura, pero conlleva quizá nuevos tipos de riesgos que antes no se consideraban tanto, como el uso de antibióticos, de medicamentos, de pesticidas, de plaguicidas. O sea, la introducción de la acuicultura en los mercados internos aumenta el espectro de riesgos que pueden tener los productos pesqueros. Ya conocemos los riesgos microbiológicos, los virus, los parásitos, los pesticidas, pero la acuicultura, digamos, pone un factorcito más de riesgo. Y la otra fuente de mercado de consumo nacional de los países es la importación, que puede ser regional o extrarregional. Todos sabemos el gran impacto del salmón chileno, por ejemplo, pero también hay caviar, hay una serie de productos, como yo le decía, Uruguay no tiene industrias conserveras y duplicó el consumo de conservas. Esas conservas son prácticamente un 80-90% regionales, importadas de Perú, de Brasil, y también hay un nivel de conserva de alto precio importado de España o de Portugal, que no alcanza un 10%. Y ahí tenemos, como vamos viendo, una gran mezcla de productos, de fuentes, de orígenes en nuestras regiones. Uno tiene el concepto de que el pescado importado es de mejor calidad. Yo, además de veterinario, me gusta mucho la fotografía, entonces a veces pocas palabras, una buena foto es mejor. Esto es pescado importado de un país regional. ¿Qué quiere decir? Que no por ser importado
estemos garantizando la calidad o la inocuidad. Así importa un país, dos países de la región pescado, es pescado de río, pero quiere decir la importación no garantiza la calidad necesariamente, no es así. Esto también es pescado importado. Fíjese que pescado, no voy a describirlo porque todos me imagino que acá son técnicos, saben, tienen experiencia, pero el pescado está a granel, sin hielo, en un camión, con un fondo de cartón. Estos son algún tipo de exportación e importación que se hacen en la región. El otro punto es dónde nosotros, los latinoamericanos, que somos muchos millones de consumidores, compramos el pescado. Primeramente, muchos de nosotros podemos hacerlo, yo tengo la suerte, compro directamente al pescador. Hay lugares de desembarque, pequeños pesqueros artesanales que nos permiten acceder a la compra directa de ese pescado. Podemos ir a los lugares de desembarco, decir, bueno, vendeme 2 pescados, 3 pescados, lo limpian en el momento. Ese, como yo digo, es el pescado más fresco que podemos obtener. También está, y ahí vamos viendo cómo va cambiando la calidad. Muchas veces el pescador artesanal pesca en exceso, por lo menos en exceso para el que puede vender en ese momento, y ahí la familia, la mujer con los niños salen a vender ese pescado en forma ambulante. Ese pescado es manejado en forma sumamente deficiente, mal acomodado, falta de hielo, falta de refrigeración, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo le decía, me gusta más mostrar fotos que hablar mucho. Otro lugar donde podemos comprar son los puestos de venta callejera. Ahí tienen un puesto de venta callejera. En la foto esta extrañamente no se ve ningún perro y gato, pero estaba lleno. Eso es pescado seco salado, pescado de río, pero las condiciones de venta son terribles y bueno, eso es nuestra realidad continental. También están los grandes mercados. Este mercado, bueno, es en México, esta es la Nueva Viga, es un mercado que tiene miles, debe tener 300, 400 puestos de venta. Ahí se proveen los distribuidores, los intermediarios, pero también los vecinos o las personas particulares pueden ir a ese mercado a comprar su pescado. Ahí tienen los locales, estos ya son pescaderías, que es otro lugar donde podemos acceder a comprar el pescado. Las pescaderías en general cuidan más su producto, establecen un vínculo con el cliente. El cliente de la pescadería tiene una característica, a diferencia de otros productos, confía en el local. Dice, yo compro pescado en tal pescadería porque conozco a fulano y me vende buen pescado. Las pescaderías, hay mucho para mejorar, pero en general tienen un nivel mejor que obviamente la venta ambulante, la venta callejera. Están las pescaderías de los supermercados. Ahí quizá podamos discutir si por ser mejor el supermercado es mejor la calidad del pescado que la pescadería de otros locales. Yo tengo mis dudas. Se pueden ver varias situaciones, pero están las pescaderías de los grandes supermercados. Sí, los grandes supermercados son los grandes proveedores de conservas, porque prácticamente conservas de pescado en alguna pequeña almacén se puede conseguir, pero el 100% es en las góndolas de los supermercados. Ahí tienen las grandes superficies y además los supermercados prácticamente monopolizan el comercio de los productos congelados. Todos los congelados que consumimos, o el 98%, es en los supermercados. Ahora hay, lo debo decir, en algunos lugares que se están poniendo tiendas de congelados que no solo venden pescado, obviamente, que venden varias cantidades de productos congelados. Hay tiendas muy especializadas en productos pesqueros, ya productos, digamos, de
de alto costo, de alta calidad, se pueden ver en todos nuestros países, productos más caros, la mayoría importados, como yo les decía, de España, de Portugal, de Francia. Existe este tipo de comercio. Y el otro lugar que ahora con la pandemia ha disminuido terriblemente, nosotros, como les decía, en los estudios que hicimos, lo hemos visto, en los restaurantes. Muchos de nuestros países tienen los restaurantes cerrados, quizá en deliveries, o sea, compras telefónicas o por internet se puede comprar, pero ese mercado, por lo menos, no digo en todos los países, pero en la región ha disminuido muchísimo. Y lo mismo pasa que ha disminuido muchísimo en los comedores institucionales. Muchos países tienen con la pandemia han establecido vedas, han establecido cuarentenas, entonces ya los colegios no ofrecen la alimentación como lo hacían. Y bueno, estamos pasando por este terrible momento que espero termine y estemos todos vacunados lo antes posible. Ahí lo que yo les decía, los comedores escolares, esto no se ve más o no se ve de la forma que lo veíamos hace un año y medio prácticamente. Da mucha tristeza. En los aeropuertos es extraño, pero en muchos aeropuertos, en Brasil particularmente, que me ha tocado viajar también, hay pequeños almacenes donde venden frutos del mar, típicos del lugar, frutos del lugar para viaje. Esto es bien interesante porque ahí tienen una calidad de packing excepcional que uno puede subir al avión con su cajita de sopor, que esas cajitas que ven ahí con su pescado. A todo esto, yo hice un resumen, no sé cómo estoy con el tiempo, de dónde podemos comprar el pescado, pero cómo está la calidad de los mercados internos. ¿Cómo es la calidad del pescado que comemos los peruanos, los uruguayos, los brasileños, los colombianos? ¿Cómo es la calidad? Y vamos a decirlo con crudeza. En la mayoría de los países hay una falta de control sanitario oficial dirigido al pescador artesanal. Sí, hay muy buen control dirigido al pescador industrial y a las grandes empresas exportadoras, pero es muy bajo el nivel. Ahora está mejorando un poco, pero es muy bajo el nivel de control sanitario. Imagínense además en pandemia que no hay visitas, el control sanitario oficial de esos locales. En general se puede ver falta de condiciones, malas condiciones de almacenamiento del pescado. Ahí en la foto de abajo ven algo que lo ven en todos los barcos, que es el combustible al lado del pescado, hay contaminación de combustible, hay falta de refrigeración, hay maltrato. Fíjese en toda esta foto, esta secuencia, el pescado que viene de la pesca artesanal en el piso, el personal sin vestimenta adecuada. Fíjense el estado de las balanzas. Este es un producto de mucho precio, fíjense, camarón, sin una gota de hielo. Les aclaro que el camarón de esa foto, el color es mucho más claro, es rosado. Está así porque se cocinó en la cubierta del barco, porque pescaron en exceso, lo tuvieron que poner en cubierta. Es un lugar de 30 a 40 grados y así quedó el pescado, ya vino pronto para consumir. Los procesos en los productos dirigidos a los mercados internos se hacen mal, falta de equipo, falta de materiales, falta de vestimenta, malos procedimientos, se tira al piso, falta agua potable, etcétera, 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 etcétera. Yo vuelvo a decir lo que dije al principio. Esto es una recopilación que hizo la Red PAN. Tiene unos años, las cosas han cambiado, quizá muchas de estas cosas hayan mejorado, pero por mi experiencia, por lo menos el año pasado no, pero los años anteriores yo visité mucho y vi mucho, y muchas de estas cosas, si no siguen igual, siguen parecidas.
No voy a hablar de contaminación microbiológica, la venta ambulante, los puestos callejeros. Ya sabemos cómo la única diferencia de hoy sería que quizá alguno de ellos usara tapaboca, pero la calidad de los mercados internos es muchas veces regular para abajo. La frescura es mala. En los mercados la situación es, como les decía, es heterogénea. Hay puestos que tienen muy buenos controles, hay otros puestos que no. Hay productos ahí que yo puse en la foto de la izquierda inferior, son mariscos pelados, envasados en una bolsa de agua, así se vende, no voy a hacer comentarios, después podemos discutir las condiciones, todo lo que estoy repitiendo, o sea, lo que estoy queriendo hacer es mostrar con imágenes, confirmar lo que estoy diciendo, la mala calidad, los materiales inadecuados, la madera, pescado deteriorado, falta de mantenimiento de los locales, ausencia de hielo, no se controla la temperatura. Fíjese, ahí tenemos pescados, por lo menos los de la derecha, donde está el termómetro, parecería que fueran histaminoproductores, 19 grados de temperatura. Cuando hay hielo, es muy poco el que se usa y se usa muchas veces de forma insuficiente. Fíjese en ese caso la foto, están los camiones y los autos atrás, que muchas veces prenden el motor, entra combustible. Sigo mostrando fotos. Las pescaderías, como yo les decía, tienen un nivel un poquito superior, o superior como en este caso. Hay una vitrina, hay personal con uniforme, con ropa adecuada, etcétera, etcétera. Las pescaderías hay más cuidado y cuando hay fallas hay una tendencia a corregirlas. Acá les decía, otras pescaderías, son en varios países, pero hay mucho más cuidado por la materia prima. Muchas veces el problema de hielo es que ellos dicen, tengo varias anécdotas de hielo. Una es que ellos dicen que lo que pasa es que si ponen hielo no ven el pescado o no pueden mostrar el pescado. Y otra vez una señora, yo me quejé porque le dije, señora, mire, usted no tiene hielo. Y ella me dijo orgullosamente, dice, no, nosotros no usamos conservadores. Muchos pescadores creen que es malo usar hielo. Problema de los productos congelados. Muchas veces se congelan en freezer de manera muy lenta, sin empaques adecuados. Muchos supermercados tienen la mala costumbre de desenchufar los freezers de noche para ahorrar energía, volviéndolos a enchufar al otro día, lo que hace que la temperatura zigzaguee, pasando de -18 a -12, a -5, obteniendo un producto de horrible calidad. Y muchas veces hay fraudes en donde ese pescado congelado se descongela y se hace pasar por pescado fresco. Ahí tienen un ejemplo de un producto congelado con deshidratación superficial, son camarones. Otro problema de los productos, estos son productos secos salados, sin empaque. El problema grave es la rancidez. Ustedes ven ese color amarillo de la rancidez. Aquí, como les decía, en general los productos caros, y yo insisto en esto, y importados, son excelentes, de buena calidad, y como ahí sí saben conservarlos, porque ahí el valor, evidentemente, o el conocimiento lo justifica. Las pescaderías de los supermercados se esmeran mucho en la presentación, son especialistas, ahí tienen una buena manera de presentar el pescado almacenado en hielo. Otra pescadería también, lo que yo les decía. Esta foto debe tener más de 15 años, pero fíjense, es interesante que los expendedores ya usaban en esa época, en ese lugar, tapaboca. Hoy es obligatorio, pero no lo fue nunca lo fue, pero bueno, esta gente era adelantada. Ojalá que podamos de nuevo volver a no tener que usarlo, por lo menos para deambular por la calle.
las góndolas de los supermercados, lo que yo les decía. Hay una trampa, pero yo no digo que sea una trampa malintencionada, pero los productos de las góndolas de los supermercados, como lo de las conservas, tienen packing y uno compra la foto, muchas veces sin poder ver el producto. Hay empaques que tienen una ventanita de plástico que les permite tener como la primera foto que yo mostré de los camarones que se veían deshidratados, pero muchas veces uno compra siguiendo la foto. Aquí tienen lo que yo les decía, pescado envasado, congelado, pero que sí se ve el producto. Ahí nosotros podemos ver la calidad. Y en muchos países obligatorio, debería serlo en todos, un termómetro en el lugar donde el producto congelado está almacenado. Ahí vemos que está el producto a 16 grados, tendría que estar a 18, pero dentro de todo está bastante bien. Y ahora, para terminar, vamos a pasar a ver cómo está la calidad en los restaurantes. Hay de todo, no se puede generalizar, están desde los pequeños restaurantes callejeros hasta los sofisticados restaurantes. ¿Cuál es mejor la calidad? No encontramos una correlación. A veces en un restaurante callejero se encuentran productos muy frescos y a veces en un restaurante sofisticado se encuentran productos que de repente sacan de un freezer que lo tuvieron guardado durante 6 o 8 meses. Otro producto que confiere un riesgo real, nuevo, los ceviches para ustedes, peruanos, es harto conocido. Me acuerdo, como les decía, en el año que yo fui, en el 91, no probé un ceviche porque teníamos un terror por el cólera. Pero el ceviche, el sushi, hoy son platos comunes, no solo en el Perú, en varios países de la región se han introducido ese hábito de consumo de pescado crudo que aumenta el riesgo, obviamente, de contraer enfermedades y aumenta la necesidad de control. Entonces, lo que yo les decía, esto es un poco irónico, ¿no? Sushi o harakiri. Nos ha pasado en algunos restaurantes, el chico de la foto obviamente no es japonés, no importa qué país es, pero encontrar algún anisakis en algún producto, estaba muerto porque el producto había sido congelado, pero algún gusano anisakis en algún producto de restaurante sushi japonés. Y lo que viene son las conclusiones de lo que acabo de mostrar. Las conclusiones creo que salen solas. Vamos a dar pase a sus intervenciones para que sean absueltas por el doctor Aldalov, por favor. Yo quería preguntarle al doctor cómo es el sistema de control o de inspecciones en las importaciones de sus productos hidrobiológicos. Si lo hacen lote a lote, tienen algún sistema semáforo. Esa sería mi consulta. Gracias. Bueno, cuando usted se refiere a nosotros, se refiere a Uruguay, a mi país. Sí, exacto. Le aclaro que yo ya digo, yo fui jefe de servicio de inspección y actualmente no tengo ese cargo, ya estoy retirado de ese cargo, pero conozco cómo funciona. Normalmente lo que se hacía tradicionalmente era, previo a la importación, se le exigía al importador una guía con una memoria de los productos, de dónde los iba a importar, país de origen, producto, especie, volumen, envase, etcétera, etcétera. Y después lo que se hacía era, cuando el producto ingresaba a la aduana, al recinto aduanero, antes de salir al mercado, se hacía un muestreo estadístico, se sacaban muestras y Uruguay cuenta con un laboratorio de control de calidad que muchos de los colegas que trabajan en ese laboratorio fueron entrenados en su momento en el ITP. Y se hace un muestreo y se analiza
Es bastante sencillo porque la mayoría de los productos son conservas. Entonces se hacía control microbiológico, control de esterilidad, control de especie. Es un poco más complejo con productos que entran por frontera. El caso de productos que puedan venir de Argentina o Brasil, que entran productos frescos o congelados por camión. Ahí lo que se hace es, hay o sea, por un lado hay puestos aduaneros con inspectores oficiales, que son los que hacen el análisis del producto, y eventualmente se hacen visitas cuando son grandes volúmenes a los países importadores. Se visita, por un lado, el servicio oficial, se cumple con las reglamentaciones. Si hay, lo que pasa que tengo que decirlo, la red panamericana nos ha ayudado a conocernos. Yo ya sé cómo funciona de bien el sistema, por ejemplo, de inspección de Brasil o de Argentina o de Chile. Entonces, hay una disminución en el esfuerzo de ese control in situ, de ir, de mirar al servicio, porque hay un conocimiento. Además, muchos países de esos se integran en el Mercosur, que hay una unión aduanera. Entonces, no es tan complicado el control de las importaciones. Esas fotos que yo mostré, que quizá usted se refiere a eso, no son de Uruguay, son pasos de frontera de otros países. Y bueno, eso es lo que fui con mi camarita de fotos y yo saqué. No sé cómo hacen el control ahí, evidentemente no lo hacen. Gracias, doctor Nelson. Tenemos otra consulta para seguir avanzando. La señora Berta Muñoz nos hizo la consulta. ¿Qué estrategia sugiere implementar para mejorar la calidad en el expendio dentro de los mercados municipales? Muy interesante la pregunta. Uno de los problemas que tienen los mercados municipales y los mercados internos es que no están claramente definidas. No estoy hablando concretamente de ningún país, genéricamente. No están definidas quién es la autoridad competente. ¿Es el Ministerio de la Producción? Pongo ejemplo de Perú porque estamos hablando de Perú. ¿Es el Ministerio de Salud? ¿Es la alcaldía local? ¿Es autoridades propias del mercado? En las leyes todos son responsables, pero en la práctica todos, como decimos en Uruguay, se pasan la pelota y dicen, ah, no, la competencia la tiene fulano, no, esto es competencia de Mengano. Y no estoy hablando en este momento de pandemia, que evidentemente las inspecciones in situ son complicadas. Pero lo primero que habría que hacer es definir bien quién es la autoridad competente en los mercados internos. Quién manda y quién decide. Y obviamente debe estar coordinado con las instituciones, con el Ministerio de Producción, Sanipes, pero no sé, en un mercado local con 5 puestos debe haber una alcaldía local, personal que reciba cierto grado de entrenamiento y hacerlo localmente. Esa es mi opinión, que lo que tienen que hacer las instituciones, en este caso, supongamos el Sanipes, sería instruir al personal y capacitar a los inspectores locales, que son inspectores. Yo he visto inspectores de tránsito mirando pescaderías. Entonces, porque las pequeñas ciudades no tienen capacidad de tener 20, 30 personas dedicadas a la inspección de alimentos, pero sí hacer mucho hincapié en la capacitación de esa gente que se va a dedicar a la inspección. Y que sean lo más posible locales, de ahí, que vivan ahí, que duerman ahí, que conozcan el lugar. Porque las inspecciones cada 6 meses, que me tomo un avión, voy a un lugar, lo miro y no sirven para nada. Muchas gracias por la respuesta muy clara. Tenemos también la consulta del señor Rolando Urban. Quisiera hacer una consulta con relación al anisakis. Sí. Si consideramos que países como Perú
que tienen un alto consumo de productos crudos, como el ceviche, el sushi, y que esta materia prima proviene de la pesca artesanal, y considerando también que ya mucha gente está un poco adiestrada en detectar la calidad sensorial del pescado en cuanto a la frescura, digamos en cuanto a la apariencia, al olor, al color, etcétera, la misma textura del pescado. En otros países que usted ha visitado, cómo es que se relaciona la actividad de inspección sanitaria para detectar la presencia de anisakis en estos mercados? Muy buena tu pregunta. Además, en lo personal, yo soy muy gran consumidor de ceviche. También de sushi, pero más de ceviche. Además, lo aprendí a preparar en Perú. Cada vez que viajo me traigo mi ajinomoto, mis condimentos, lo preparo. Claro, conozco. El sushi pasa también el problema de que yo te diría que muchos países no lo controlan, la presencia de parásitos. Habría que hacer una inspección visual, mirar el filete, si se tuviera una mesa transparente para mirarlo a través, a ver si se pueden detectar los gusanitos. Pero los que aprenden en los lugares donde se prepara la comida japonesa, sushi, hay algunos países que tienen entrenamiento y preparan a los chefs y les enseñan. Pero hay otros que no. Otros lugares que se aprende a hacerlo. Aprende a cocinar el arroz pero no hay un control parasitario. Voy a ampliar un poco la respuesta. No hay estadísticas. Porque nosotros siempre decimos no hay sushi. Yo tengo publicado con el doctor Lima dos Santos y con una colega venezolana, tiene ya unos cuantos años un trabajo de incidencia de los parásitos en América Latina. Y uno se lleva la sorpresa que hay bastante incidencia de casos de parasitosis. Lo que pasa es que muchas veces pasa por una indigestión, por un malestar intestinal. Tampoco los médicos conocen a fondo el tema, pero es una pregunta que te contesto hasta donde la sé. En algunos lugares sí se controla muy bien, pero yo no te puedo garantizar que en todos sea así. Gracias. Tenemos una última consulta que nos han Bueno. hecho llegar por el chat y la voy a leer. ¿Cuáles considera los puntos más débiles en el control sanitario oficial de los países de la región? Siempre haciendo la aclaración que hablo mi opinión personal de los países, no estoy hablando de nadie en particular. Yo creo que todos los países tienen mucha fortaleza en cuanto se refiere a la exportación. Los gobiernos y las instituciones se han fortalecido en cuanto a lo que es exportar. En cuanto a además, hoy hay los mercados son Europa, China, Rusia, Estados Unidos. Es muy compleja la exportación. Y los países tienen buenos sistemas de inspección. La red de inspección y control de calidad ha colaborado mucho, pero se ha hecho un esfuerzo. Yo creo que hoy América Latina exporta productos de excelente calidad. La falla es hacia adentro. ¿Por qué tenemos tan buenos servicios de inspección para exportar y somos tan débiles en controlar los mercados internos? ¿Es por problema de conocimiento? No, porque si el producto que se exporta es pescado, es igual que el que se consume. Quizá habría que hacer una revisión de cómo fortalecer a esos productos, a esos servicios nacionales, como yo le decía, capacitación, entrenador de entrenadores, pequeños cursos de 1 o 2 días. Les voy a mostrar, porque lo tengo acá en la mesa, este libro,
Jujuy Carvajal Carranza. Esto para mí es como una Biblia. Es un libro de microbiología. Está dedicado y está hecho por un colega peruano en el año 91. Quiere decir, ¿por qué lo muestro esto acá y lo tengo acá y lo leo y lo uso? Porque lo que falta no es conocimiento. Esto es 91, tiene 30 años, hecho por un colega. El conocimiento está. Lo que falta es la diseminación del conocimiento. Y como está esta bibliografía, hay muchísima en la región. No tenemos que ir afuera, está acá. Como yo le decía, microbiología de los alimentos marinos. En el año 91. Para mí fue la Biblia esto, con esto aprendí. O sea, cuando me dicen, y hay que traer, sí, que vengan expertos, que nos ayuden de afuera, pero también tenemos que mirar nuestra biblioteca, nuestros conocimientos, nuestras instituciones, nuestros colegas de los países vecinos, porque tenemos el conocimiento. Lo que falta es abrir la canilla y que ese conocimiento se derrame un poco hacia abajo. Gracias. Muchas gracias, doctor Aldalov, por su presentación, por haber absuelto las dudas, nos ha quedado bastante claro a todos. Muchas gracias, un saludo desde Perú y estamos en contacto.